todos. Estamos comenzando la cuarta semana del año 2021 con las clases virtuales de medio de enlace. Clase número 6. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? Ahí ya estuvimos calificando las actividades que tenían que subir la semana pasada. El que no le envió es como ese tren que uno sacó el boleto y el tren se fue y se fue. Y tiene que esperar el otro. ¿Sí? La actividad era muy simple, era subir simplemente una foto de lo que habíamos hecho en la otra clase. Para que ustedes probaran cómo era el sistema, si no habían subido fotos o archivos, para que ustedes probaran cómo funciona el sistema, más que todo. Ahí teníamos, como habíamos dicho, tenía que tener el membrete, hay algunos que no tenían el membrete, otros que no estaban muy claros las fotos. Entonces lo que le pedimos es que vayamos mejorando la calidad de todos esos trabajos. ¿Sí? Lo importante es hacer la carpeta de trabajos prácticos con la mayor responsabilidad posible, porque eso es una práctica más que necesitamos para afianzar los conceptos de la materia. ¿Vamos? Bien. La última clase habíamos planteado el ejercicio 02, 03, 07. Para que lo resolvieran. ¿Tuvieron algún inconveniente para resolver el ejercicio? No, profe. No, profe, la verdad que con el teorema del seno anda todo sobre ruedas. Yo por lo menos ninguno. Bueno, o sea, no agarrarse solamente al teorema del seno, sino también se puede hacer por sustitución, tomando que el cateto opuesto son iguales en los dos, entonces se puede hacer por sustitución, sabiendo que B más C son 15 kilómetros, ¿cierto? En mi caso hice eso, sustitución. Está bien, está bien. Y después lo reemplaza. Y después reemplaza por el B más C, que lo sabemos también. Yo Está lo bien. Bueno. yo intenté hacer antes de la clase que dio, y lo hice, pero a mí me costó entender lo que pasaba porque en la imagen del libro está como distorsionado. Entonces no entendía lo que no entendía. ¿Qué libro tiene? ¿Qué libro tiene? Usted. ¿Pero en qué formato? En PDF. ¿Pero es el original? Es raro, Me lo pasaron por ahí. Claro, no. Parte, O sea, ojo, sí, ojo con las ofertas porque, o sea, por ahí los truchos no tienen toda la información, entonces por eso lo han puesto barato para que adquieran el original, porque cualquier actualización la ponemos ahí y ustedes tienen la actualización. Entonces, no llevarse por los truchos porque no van a estar actualizados. Después, o si hay algún tipo de error o algo así como usted dice, no se ve, o puede parecer un 3 y parece y es un 5, o es un 7 y parece un 9, qué sé yo. Entonces tratemos de, por favor, conseguir el original. ¿Sí? Profe, a mí me pasó lo mismo que a Gino y tengo el de este año. ¿De dónde lo sacó? Como le dije, tengo el libro de este año. Es un libro físico y el dibujo aparece un poco distorsionado, no aparece... el tema son los ejes, que no se entiende mucho, que es un ángulo de 90 entre los ejes, no se llega a entender. Yo lo logré entender cuando usted explicó, cuando hizo este dibujo, pero antes lo había leído y no lo había entendido. Bueno, después envíeme una foto de lo que usted tiene para verla. Envíenme una foto al mail para ver qué es lo que hay de distorsión o qué es lo que no se comprende. ¿Sí? Fíjense, o sea, para aclarar un poco esto, que no es solamente el cálculo trigonométrico, acá hicimos
la representación física, que eso es lo que nosotros pretendemos que ustedes hagan en la carpeta. Entonces, si nosotros hacemos con el transportador, marcamos acá los 60 grados que nos piden, la línea. Hacemos acá, supónganse, ustedes lo hacen con 15 cuadritos. O sea, nosotros lo hicimos con 15 centímetros acá, porque es lo que teníamos. 15 centímetros, entre punto y punto. Si hacemos acá, $145. Y hacemos los cálculos. Fíjense que si nosotros nos da 7,4 y algo, ¿sí? Y el resultado era 7.400. Y si nosotros medimos en el eje X, si medimos en el eje X, nos da 4, algo, 4, no sé, 4,6, 4,7, y el resultado nos daba 4,3, ¿sí? O sea, por los errores gráficos. Pero nosotros más o menos, de esta manera, ustedes haciéndolo en una hoja, pueden calcular perfectamente los valores y comprobar si realmente lo hemos calculado. En todos los cálculos vamos a necesitar una verificación gráfica para asegurarnos que lo que hemos calculado está bien. Es por eso que nosotros hemos puesto estos ejercicios como para practicar. Con respecto a qué es lo que pasaba, acá tenemos representado en la ciudad de Córdoba, nos vamos hasta un punto y medimos con un ángulo phi sub 1 la línea, nos desplazamos 15 grados y tenemos phi sub 2. Entonces lo que queremos encontrar, ¿se alcanza a ver ahí el plano de la ciudad? Sí, se ve. Se ve el plano de la ciudad, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos queriendo ver es a dónde está la estación clandestina. Está por acá, en el Cerro de la Rosa, más o menos, la medición que hemos estado haciendo. ¿Está bien? Para eso nos va a servir a nosotros utilizar el radiogoniómetro. Va a ser una antena de cuadro que puede estar acompañada por una antena de dipolo para darle directividad y nos va a marcar la línea en donde tenemos la máxima señal. Si nosotros lo llevamos, ¿no? Así. ¿De acuerdo? O sea, acá estaría el cálculo haciéndolo por sustitución, utilizando las tangentes. No nos tenemos que aferrar a una sola fórmula porque por ahí nos olvidamos cómo era la fórmula. O sea, la tenemos que ir buscando por lo que nos acordamos. Entonces, si yo calculo las tangentes de los ángulos, como tengo elementos iguales, después los igualo, hago sustitución y así lo calculo más fácil. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta?
Vamos a encarar el ejercicio 020408. 020408, que acá lo hemos hecho en forma tridimensional. Cero dos cero cuatro cero ocho. Que nos dice también, por medio de un radar de seguimiento, se detecta un elemento metálico. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros emitimos una onda, la onda se refleja en función de la reflexión, calculamos el tiempo que tardó en reflejarse, lo dividimos por 2 y nos va a dar la distancia a la cual está ese elemento metálico, que nosotros acá le pusimos como si fuera un avión. Entonces nosotros podemos calcular esa distancia. Por la posición del radar, vamos a saber la elevación que tiene con respecto a la Tierra, que nos dice que es de 30 grados. ¿Qué sería? Está acá. 30 grados. Y el valor en azimut es de 45 grados. Entonces detectamos por medio de un radar de seguimiento un elemento metálico y por medio de su indicador visual se obtienen los siguientes datos. Azimut 45 grados, elevación del radar 30 grados, y nos dice que en la escala por 1000 nos da un radial de 5. Se desea conocer el X1 y el I1. Entonces nos está diciendo que la distancia va a tener 5000 metros. Eso lo leemos directamente en el radar, en monitor del radar. No sé si han visto en alguna película nosotros tenemos el monitor. Y vamos a tener las escalas.
1. Eso va a ser el monitor, donde vamos a tener una perilla que le vamos a dar la escala. Ahí es el centro del radar. Y aquí vamos a tener 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados. Y para este otro lado, lo mismo. Van a estar los grados respecto al centro de ubicación de ese radar. Está faltando la perilla en donde nosotros vamos a darle la altura o la elevación al radar. Acá vamos a tener elevación. El radar se va a mover en azimut. Entonces, ¿qué es lo que estaría sucediendo? ¿Qué es lo que estaría viendo en este momento el operador? Acá, cada vez que pasa por ahí el radar, se le enciende una lucecita. Y el radial está indicando que acá hay 45 grados. Y como tenemos la escala en 1000, en la línea 5, multiplicamos la escala por el valor de la línea. Por eso decimos que tiene 5000 metros. ¿Queda claro? Sí, profe. Se nos pide calcular, entonces dijimos el X1 e Y sub 1. Entonces, ¿cuál va a ser la operación que tenemos que hacer nosotros? Vamos a trasladar, a ver. Acá tendríamos un triángulo en donde acá tenemos 5000 metros. Sabemos que la elevación es 30 grados. Entonces, si nosotros calculamos la proyección sería de la hipotenusa sobre el cateto adyacente, tendríamos este valor. Le vamos a llamar A. No sé, estaba mencionado ahí. No. Le vamos a llamar A. ¿Cómo haríamos eso? Para calcular A. Seno, profe. A va a ser igual a, o mejor dicho, vamos a empezar coseno de 30 grados a que es igual. A sobre 5000.
Es decir, que A va a ser igual a 5000 por el coseno de 30 grados. Por lo tanto, A va a ser igual a ¿cuánto nos da? 4.330,12. ¿4.000? 4.330.12. 12 metros. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense en el gráfico, tendríamos que este A es igual a 4.330,12 metros. Ahí tenemos otra hipotenusa, en donde vamos a tener, así de primera, ¿qué relación va a tener X1 e Y1? Son iguales, profe. Exactamente, son iguales porque el ángulo es 45 grados, ¿cierto? Es un cuadrado. El coseno y el seno nos van a dar igual, porque son 45 grados. Profe, ¿puede Entonces, volver un poquito a la explicación del A? acá mismo. O sea, nosotros Oh, tenemos... lo que había puesto anterior, me faltó Pero- poner una cosa. Es exactamente esto, lo que lo hemos simplificado acá. Ah, bueno. O sea, tiene el 5000, 30 grados de elevación. Entonces, sacando el coseno de 30 por la distancia, nos da cuánto vale el cateto adyacente. Gracias, profe. Pero nosotros no queremos saber eso, sino queremos saber X1 e Y1. Entonces, el coseno de 45 grados va a ser igual a sobre X1. X1 sobre A. X1 sobre A. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener este cuadrado, donde vamos a tener X1, Y1 y A. Acá tenemos 45 grados y acá tenemos 45 grados. Por lo tanto, A, X1, X1 va a ser igual a Y1 igual a A por el coseno de 45 grados. Tendríamos 4.330,12 por el coseno de 45
¿Cuánto nos da? 3061,86. Perfecto. O sea que X1 es igual a I sub 1 igual a 3061,857. ¿Sí? Nos vamos a acostumbrar a trabajar con 3 decimales, así somos un poquito más exactos. Acá tenemos 0,707. ¿Sí? Así resolvemos el ejercicio del dron hecho del avión. ¿Dónde está el avión? Acá. Hecho en tridimensional. Sabemos dónde está. Está, a ver. Está sobrevolando el puente Nuevo, ahí del Parque Las Heras. ¿Está? ¿Se entendió cómo es que leímos los datos? Como para que ustedes conozcan qué es lo que está viendo el operador. Él lo ve en la pantalla, se le va a encender una luz cada vez que pase el radar por ese punto, se le va a encender la pantalla. Se le va a encender una lucecita en un punto determinado. Conoce los grados, se fija la escala que ha marcado y en qué valor de línea está, y con eso sabe la distancia. Haciendo estos cálculos matemáticos sabe la zona. Sí, señor. En ese instrumento, ¿la elevación cómo se mediría? Desde la Tierra, de la superficie terrestre, ¿cuánto eleva ese radar? Ah, y eso es fijo del radar, sería. Claro, o sea, nosotros fijamos la elevación y se va a mover en forma horizontal. ¿Por qué? Por eso, esto está planteado justamente porque no es la primera vez que me preguntan eso. O sea, uno fija un ángulo y lo hace barrer, porque no puede ir el radar, no sé si me alcanzan a ver la mano, no sé si, a ver, disculpa. O sea, nosotros fijamos la elevación y va a ser esto, va a ser el giro. No es que vaya haciendo así el radar. ¿De acuerdo? Entonces el operador dice, bueno, a ver, 30 grados, analiza, no pasa nada. Un poquito más arriba, tanto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien, profe. Sí, ahora sí, ahora sí. Fíjense, ya que estamos a pocos días de haber ocurrido lo de Malvinas, de cumplirse aniversario, con respecto a lo que usted dice, nosotros acá tenemos el océano, un barco pirata, y acá tiene radar. Este es un barco inglés. Entonces, el radar va a tomar una cierta distancia. En otra posición, esto le va a limitar un determinado ángulo por la altura del barco. Entonces, ¿qué hicieron nuestros pilotos? Volaron una cierta distancia donde no lo pudiera captar el radar, volaron al ras del agua para venir por debajo de la altura donde los podía detectar el radar. Es así como se pudo hundir el barco inglés, volando por debajo de la línea donde podía ser detectado, arriesgando a que si acá había una ola muy grande le podía pegar. O sea, tenía que venir muy, muy, muy bajo para que no lo detectara el radar.
ya que estamos con esto relacionado y con el ángulo. ¿Bien? Una aplicación de lo que nosotros venimos hablando. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Se entiende, Y profe. después, ¿está bien? Bien. Y después tenemos el que sigue, que ese se lo dejamos para ustedes. Cero dos, 05, 09, en donde es al revés. Ahora es el dron que se detecta en un punto P del terreno. Y por medio del control que nosotros tenemos para controlar el dron, obtenemos los datos. Phi sub 1, 52. La distancia en la que esté el dron, 400 metros. La altura, 80 metros. O sea, ahora conocemos la distancia radial y la altura. No conocemos la elevación. Entonces calculamos la elevación, si queremos, para calcular la distancia, o sea, la proyección sobre el eje. El phi sub 2, ¿cuánto va a valer? ¿38 grados? ¿Pasa? 38 grados. 38 grados. ¿Sí? Entonces hacemos la proyección y calculamos X1 e Y sub 1 de la misma manera. ¿Queda claro? Ese trabajito para después, para que lo hagan ustedes tranquilitos y practiquen. Por lo menos necesitamos 1 hora y media por semana, aparte de las clases que ustedes se dediquen para poder llegar bien, correctamente y seguir la materia. Lo que insisto ahí por lo que me dijeron, consigan los originales porque están circulando algunos truchos que o no se ven o van a tener malos datos o van a tener menos ejercicio. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, nos consultan para asegurarnos que estemos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Con esto tendríamos 9 ejercicios planteados ya para resolver en la guía de trabajos prácticos. Con respecto a los triángulos, que hemos visto recién, a ver, vamos a buscar.
Vuelvo a insistir. Hagan el cálculo matemático, pero también háganlo a escala para verificar los datos que ustedes han calculado. Entonces, para saber si está aproximadamente el valor. Porque encontramos de que todavía hay dificultad en el cálculo de ángulos. Fíjense cómo regulan la calculadora. Ahí en el Instagram de Medio de Enlace, han entrado todos al Instagram de Medio de Enlace. ¿Qué es lo que dice de los ángulos? ¿Qué dice de los ángulos? Que tenemos tres formas nosotros de regular la calculadora. En degrees, en radianes y en grados. Ojo que grados son grados centesimales. Si queremos calcular los grados sexagesimales como lo hemos hecho hasta ahora, tenemos que poner en degrees. Y la relación, si nosotros ponemos tita en grados, tita en radianes es igual a tita en grados por pi dividido 180. Eso nos va a dar en radianes. Desde ya nos vayamos acostumbrando a calcular o en grados o en radianes. Porque después lo vamos a aplicar mucho. Si nosotros tenemos que sumar tita 1 más tita 2, los dos tienen que estar en grados o los dos tienen que estar en radianes. No puedo sumar pera con manzana. Y suele pasar que cometen ese error después en los cálculos. Nosotros tenemos estas herramientas básicas para unificar conceptos y después ya largamos con esto como herramienta conocida. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre los ángulos? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, para no atrasarnos tantos con los prácticos y darle las referencias correspondientes, tenemos ahí la aplicación de la tabla. ¿Se acuerdan cuando calculamos la tabla de equivalencia de los sistemas de coordenadas? Ejercicio. Esa tablita. Bien. En el ejercicio 10, 11, 12, 13 y 14 es aplicación de esa tabla, nada más. Es así de simple y como para que vayan viendo cómo son las ecuaciones. En el ejercicio 10, sería el 02, 06, 10. Tenemos la expresión
de gradiente de B en coordenadas generalizadas. Expresarla en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Tenemos la expresión gradiente de B. ¿Qué nos daba el gradiente? La El dirección vector de del crecimiento, máximo, profe. del máximo Dirección de crecimiento. máximo crecimiento de esa función escalar. El gradiente lo tenemos al producto escalar entre nabla y un valor escalar, y nos resulta un vector que nos va a decir para allá en la dirección de máximo crecimiento de la función. Entonces, la expresión la tenemos como 1 sobre H1, la derivada de B con respecto a U sub 1, el versor 1, más 1 sobre H2, la derivada de B con respecto a U sub 2, el versor 2, más 1 sobre H3 por la derivada de B con respecto a U sub 3, el versor 3. Entonces, la más fácil es coordenadas rectangulares. Acá le vamos a hacer así. A ver. Gradiente de B en coordenadas generalizadas y nosotros lo vamos a expresar en coordenadas rectangulares. Si nosotros nos fijamos en la tabla, ¿cuánto vale H1, H2 y H3? 1. 1 vale 1, exactamente. Entonces, vamos a tener que la expresión de gradiente en coordenadas rectangulares va a ser la derivada de B con respecto de X por el versor X más la derivada de B con respecto de Y por el versor Y más la derivada de B con respecto de Z por el versor Z. ¿Alguna duda? Lucas Ritaca, ¿alguna duda? Lucas, No, no, profe, ninguna. ¿está bien? Todo perfecto. Excelente. Vamos con el gradiente de B en coordenadas cilíndricas. ¿Cuánto nos valía H1? 1. 1. Entonces vamos a tener la derivada de B con respecto a ρ por a ρ. Más H2, ¿cuánto vale? Ro. 1 sobre ρ por la derivada de B
con respecto de phi por A sub phi más. ¿Y cuánto vale H3? 1. 1. Entonces tenemos la derivada de B con respecto de Z por AZ. ¿Sí? Ahí tenemos en coordenadas cilíndricas. Acá le podemos poner, vamos a agregarle acá, X, Y y Z, rho, phi y Z. Vamos con el gradiente de B para coordenadas esféricas. Donde vamos a tener R, θ y phi. H1 nos daba 1. Sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea que ya como norma podemos tomar que todos los H1 nos dan 1. H1 lo podemos ignorar. En toda fórmula que tengamos que reemplazar, H1 nos va a dar la unidad. Así que no tenemos problema. Entonces vamos a tener la derivada de B con respecto del radio por AR. Más. Y acá sí. ¿Cuánto vale H2? R. 1 sobre R. Ojo que era 1 sobre H2, o sea que tenemos que ponerlo 1 sobre R. La derivada de B con respecto de θ por A sub θ. Más 1 sobre R por seno de θ. seno de θ por la derivada de B con respecto de phi por el A phi. ¿Sí? Ahí tendríamos el ejercicio resuelto. Hemos expresado el gradiente de una función en los 4 sistemas de coordenadas. Repasamos gradiente, vemos cómo es la función de gradiente y lo expresamos en los 4 sistemas de coordenadas. ¿Está copiado? Sí, profe. Bien. Ahí en el del dron dejan un espacio o media hoja, ¿cierto? Y siguen haciendo los ejercicios. Acá, para ir haciendo a la carpeta in situ. No dejarla para mañana porque mañana nunca llega. Hay que hacerlo ahora. Profe, Si no, ¿me mañana, recuerda? Perdón. mañana, sí. ¿Me recuerda cuáles eran los ejercicios que podíamos llegar a hacer? 10, 11 y 12 era. 10, 11, 12, 13 y 14 con esta mecánica. Ah, listo. Gracias. El 02. 02, 07, 11, damos la divergencia de D divergencia del vector D en coordenadas generalizadas y la tenemos que escribir en los 4 sistemas. El 02, 08, 12 nos da el rotor del vector H en coordenadas generalizadas y lo tenemos que hacer en los 4 sistemas.
Hasta ahí sería la tabla de reemplazo de coordenadas. Ah, no. No total. El 13 y 14 también. El 0,2. Pero solamente en coordenadas rectangulares. El 0,2. 0,913 nos da el laplaciano de B solamente hay que pasarlo a coordenadas rectangulares. Y en el 0,2 y es 13, el laplaciano del vector E también en coordenadas rectangulares. En 10-14 sería. 10-14. Muchas gracias. 10-14. 0,2, 10-14. Coordenadas rectangulares. Pero ojo el mensaje, fíjense que acá estamos reforzando el concepto que habíamos dicho antes. No solamente es para utilizar la tablita, sino para decirnos, fíjense que le pedimos solamente en coordenadas rectangulares. Porque ahí le estamos diciendo, ojo que el laplaciano se puede utilizar tanto con valores escalares como con valores vectoriales. Esa pregunta de evaluación. Profe, ¿puede repetir ese último? Sí, el 02913 nos da el laplaciano. Ahí vamos. Para ponerlo como los otros, vamos a hacer así. Nos da el laplaciano de B igual a nabla cuadrado por el valor escalar. Y el 0,2, 10, 14 nos da el laplaciano del vector E, que es nabla cuadrado por el vector E. Es para indicarnos que el laplaciano puede ser usado tanto como valor con un valor escalar como con un valor vectorial, a diferencia de los otros. Con el gradiente, el rotor y la divergencia solamente podíamos hacer una operación, ya sea con escalar o vectorial. Acá podemos hacer las dos. El laplaciano puede ser usado en cualquiera de las dos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Vamos a repasar identidades vectoriales. A ver. Isaac Cotrina. Isaac Cotrina de la Fuente. Isaac Cotrina de la Fuente. Isaac, ¿nos escucha? Profe, ahí hace Sí. un ratito yo estoy en un grupo con él y se le acaba de caer el internet.
Ahí le digo, en teoría estaba volviendo. Porque si se envió el mensaje al grupo quiere decir que ya está volviendo. Sí, está conectado, nunca se cortó. Ahí se le cortó. A ver, Rufino Terciotti, Sí, el amigo. el amigo. Bien, hay que estar atentos, porque el otro día, como sé, tuvimos 2 alumnos que ya se los comunicamos a ellos, que terminó la clase y no se desconectaban y tampoco estaban presentes en la conexión. Entonces, las clases virtuales son para que participemos y la hagamos más dinámica. ¿Quiere que me prenda la cámara si no, profe? Espérame un segundito que la tengo que conectar. No, ahora no. Era para preguntarle, ¿qué es lo que eran las identidades vectoriales? ¿Se acuerda? No recuerdo. Recuerdo que lo repasamos un poquito, pero en la segunda clase creo que fue cuando vimos un poco todos los temas, pero no recuerdo exactamente. Estamos en 2 problemas. Bien. Una porque no se acuerda. Y otra porque no lo tiene anotado. Anotado lo puedo tener, profe, ¿eh? Si me da un segundito lo busco, lo estaba intentando sacar de la mente directamente. Pero no lo estudié, lo tengo anotado nomás. No, o sea, en este momento no estamos buscando que se acuerde todo de memoria, pero sí por lo menos saber dónde está anotado. Ah, bien, sí. A ver. Lo tengo todo en el Word, yo voy anotando las cosas en el Word. Si me deja un segundito, Álvaro Victoria. No. Estoy buscando, pero bueno, no importa. Voy a perder más tiempo. O sea, la mecánica, por favor, es ir anotando lo que nosotros vamos haciendo. Si es un trabajo práctico, lo vamos haciendo en la carpeta práctico. Y si es teórico, van haciendo una carpeta teórico para saber lo que estamos diciendo cuando le decimos, este concepto es importante. Ahora, si ustedes van a tener que buscar en la web qué es lo que es cada cosa, les va a resultar muy difícil después para estudiar, ¿eh? Claro, igual yo lo que me refiero con el Word es que yo no tengo carpeta porque no llego nunca a anotar, entonces voy copiándolo en la computadora al mismo tiempo. Acá no tengo, encontré una parte, Bien. pero es Los muy poquito lo que conceptos, tengo anotado. nosotros por ahora estamos yendo extremadamente lentos para que lo vayan anotando. Bien. Los conceptos los tienen que ir anotando porque eso es lo que a ustedes después les va a decir qué cosas tienen que reforzar. Claro, el concepto de identidad vectorial lo tengo, pero es solamente eso, que es una operación vectorial que nos da siempre el mismo resultado. Y uso un ejemplo de un rotor, de un producto escalar con un rotor F, creo que era, que nos daba igual a 0 y después era lo mismo, pero al revés y nos daba también igual a 0. Bien, Eso es lo que tengo nosotros anotado acá. al principio. Bien, o sea que identidad vectorial son operaciones vectoriales que nos dan siempre el mismo resultado. Nosotros acá, en el problema número 12, de 02, digo 1115, estamos reforzando justamente el concepto para evitar que nos olvidemos de qué es lo que es una identidad vectorial. Identidades vectoriales. Entonces damos 3 ejercicios donde tenemos que demostrar que realmente es así. Entonces decimos, la divergencia del rotor de H es igual a 0. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es sacar el rotor. Dijimos que el rotor de H es igual a sub X, a sub Y, a sub Z, ponemos los versores, después tenemos la derivada con respecto de X, la derivada con respecto de Y, la derivada con respecto de Z,
la componente en X de H, la componente en Y de H y la componente en Z de H. Y ahí hacíamos el producto entre cada versor, anulamos fila y columna por el producto cruzado. Entonces tenemos A sub X, factor común de, multiplicamos este por este y este por este. La derivada de HZ con respecto de Y menos la derivada de HI con respecto de Z. Vamos a tomar el A sub I. Anulamos fila y columna. Entonces vamos a tener este por este y este por este. Y vamos a poner menos, porque está en fila 1, columna 2, A sub I, la derivada de HZ con respecto de X menos la derivada de HX con respecto de Z. Más, tomamos la componente en Z, anulamos fila y columna, vamos a tener este por este. Y vamos a tener la derivada en el versor. Más el versor Z, factor común de la derivada de HI con respecto de X menos la derivada de HX con respecto de Y. Y ahora eso lo tenemos que multiplicar por nabla. Nabla, dijimos que es la derivada con respecto de X por AX más la derivada con respecto de Y por el versor Y más la derivada con respecto de Z por el versor Z. Y habíamos dicho que A sub X por A sub X es igual a 1, mientras que A sub X por A sub Y es igual a 0. A sub X por A sub Z es igual a 0. O sea, todos los productos cruzados nos van a dar ceros. Quiere decir que nosotros vamos a tener así. Vamos a tener que multiplicar este por este por este y este por este. Entonces, si recordamos, las derivadas, es lo mismo derivar con respecto de X, luego con respecto de Y, que derivar primero con respecto de Y y respecto a X, es distributiva. Entonces, si nosotros hacemos esos productos, vamos a tener que la derivada segunda de HZ con respecto a X con respecto de Y menos la derivada segunda de HI con respecto de X con respecto de Z. Ahí tendríamos el primer término. En el segundo,
vamos a tener menos la derivada de hz, derivada segunda, de hz con respecto de x, con respecto de y, más la derivada segunda de hx con respecto de z con respecto de y. Ahí tendríamos el segundo término. Y el tercer término nos va a quedar más la derivada segunda de hi con respecto de z con respecto de x menos la derivada segunda de hx con respecto de z con respecto de y. Ahí tenemos los 6 términos y vamos a proceder a ver qué es lo que pasa. Acá tenemos hz con respecto de y con respecto de x. Acá tenemos hz con signo negativo, xy. O sea que esto se nos va con este. Aquí tenemos la derivada segunda de hi con respecto de x y z. La derivada segunda de hi con respecto de z y con respecto de x. O sea que este se nos va con este. Y el que nos queda, derivada segunda de hx con respecto de z con respecto de y, y acá en negativo menos la derivada segunda. Entonces este se me va con este otro. Por lo tanto, el valor comprobamos que es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, ahí. Bien. Después tenemos la B y la C, que eso se lo dejamos para que operen ustedes. Uno es demostrar que el rotor de gradiente es igual a 0. Profe, ¿puede volver un cachito? Que me faltó copiar algo. Ahí está, profe, gracias, perdón. Entonces, el ejercicio B, del mismo número, nos dice el rotor de gradiente de B es igual a 0. Entonces hacemos el gradiente, después le sacamos el rotor y vamos a ver que cuando queramos multiplicar se nos van a ir anulando todos los componentes. Y por último, vamos a tener que demostrar a ver. Stephen Jacobsen. ¿Me escucha? Buena, profe, sí. Sí. ¿Cómo leíamos esta operación? ¿Se acuerda cómo la teníamos que leer? ¿Cómo hacemos para poder interpretarla? Ah, profe, me liquidó. En este momento estoy trabajando. No estoy del todo con usted. Al 50%. Sí, poquito menos. Bien. ¿Usted tiene los libros? Sí, tengo una copia PDF, profe. ¿La carpeta la tiene armada? Sí. Estamos en eso, estamos poniéndonos al día, profe. ¿La tiene armada? Sí. Justamente hoy fui a imprimir las cosas para armar la carpeta. Bien. Por favor, estamos yendo muy despacio. Sí, profe, lo tengo en cuenta. Cuando comencemos a tener todas estas herramientas, comenzamos a avanzar y
Si no repasamos, no estamos al día, va a ser muy difícil seguir. Por eso les recordamos de que todo esto es muy importante irlo repasando. ¿Sí? Sí, profe, quería consultarle para ponerme más al día. ¿Cuándo es el parcial? Si se fija en el aula virtual, están todos los horarios, todas las fechas. Ah, perfecto. Tenemos el cronograma Muchísimas de cómo vamos a ir desarrollando los temas. Muy ¿Sí? bien, gracias, profe. Perfecto. Entonces, para el día del parcial, recuerde que tiene que tener la cámara prendida y estar disponible. No hay problema. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. A ver, Tommy Kern, ¿qué nos dice? Profe, Sí. ¿Se acuerda cómo leíamos eso? estoy en duda, no sé si es el laplaciano o... ¿Cómo hacíamos para no tener duda? ¿Cómo teníamos que hacer para no tener duda? ¿Cómo empezábamos a leerlo? ¿Se acuerda? O sea, acá Si le leemos ponemos lo el del puntito. paréntesis primero, sería el gradiente. Ahí está. O sea, si yo leo esto, es el gradiente de B porque el B es un valor escalar. Entonces, Sí. a la única función que puedo tener, si le hago producto escalar entre nabla y el valor escalar, tengo el gradiente de B. Si el gradiente de B es un vector, Sí. si el gradiente de B es un vector, ¿qué es lo que sería? Es la divergencia del Exactamente. gradiente. Tenemos la divergencia de gradiente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Y como sea, no lo tenemos como ejercicio acá directamente, pero si nosotros vemos que habíamos dicho que el laplaciano lo podíamos hacer también a un vector, ¿qué pasaría si yo veo esto? Ahí vamos a buscar otro. Hugo Cotos, ¿nos escucha? Ahí que está en Mar del Plata. En la foto. Hugo. Isaac Otrina, ¿ya le funciona el internet? Sí, profe. Disculpe, hace rato tuve un problema Sí. técnico. ¿Lo alcanzó a escuchar a su compañero cómo leía la función anterior? Sí. En este es un vector. Si E es un vector, ¿cómo se llamaría esta operación? La divergencia no. Ah, no, sí. La divergencia. Esta sería divergencia, ¿cierto? Sí. Divergencia del vector E. Entonces, sí. El producto entre nabla y la divergencia, ¿qué nos daría? Sí, lo que no me acuerdo qué era lo que daba la divergencia, o sea, si era un vector. La verdad, no recuerdo bien esa parte. Bueno, tenemos que tener el concepto. Divergencia nos daba la variación de flujo en el sentido de avance, o sea que es un número. Es un valor escalar. Nos da un valor escalar. Sí. Si la divergencia de E es un valor escalar, el producto de nabla por un escalar, ¿qué nos va a dar? El gradiente. El gradiente. O sea que fíjense, en la expresión anterior, la que proponemos nosotros en la guía, nos daba la divergencia de gradiente de B. Y acá tenemos el gradiente de la divergencia del vector E. ¿Ah? Que es lo que habíamos dicho antes, que el laplaciano se puede usar tanto con valores escalares y valores vectoriales. Muy bien, muchísimas gracias.
sea, tenemos que ir recordando los conceptos que vamos dando, qué es lo que es gradiente, qué es lo que es rotor, divergencia, laplaciano. ¿Dónde buscar la tabla de equivalencias? Profe, disculpe. Sí. A este entonces también se le puede llamar identidad vectorial. Sí. Es más, debe estar dentro de la tabla. Si ustedes se fijan en la tabla que tenemos de identidades vectoriales, debe estar. No sé si la hemos Preguntaba traído. porque justamente yo había terminado de ver toda esa clase, la repasé bien, pero no habíamos hecho eso. Por eso justamente preguntaba si era una identidad vectorial. No, es que no mencionamos todas. O sea, nosotros dimos un ejemplo y mencionamos la tabla del libro en la página, creo que era 70 que estaba, donde está toda la tabla. O sea, nosotros dimos un ejemplo de 2 o 3, después tenemos que recurrir la tabla, no pretendemos que se aprendan las identidades vectoriales de memoria, pero sí recordar qué es lo que es una identidad vectorial y algunas identidades que después las vamos a utilizar, las vamos a ir reforzando. Listo, gracias. ¿De acuerdo? Excelente. Vamos a blanquear una hoja. Bien, y llegamos a los ejercicios de gradiente. El 02, 12, 16, que eso lo veríamos mañana. Ahí vemos aplicado el gradiente en 2 ejercicios y vamos a repasar divergencia y rotor con el ejercicio 18. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos estaríamos viendo mañana a las 14. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Algo que... No, profe. Muchísimas gracias. ¿Está bien? Profe. No, gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego, Nos gracias. vemos. Que anden bien. Adiós, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. En la V.